Hola a todos y a todas nuevamente. Bueno, hoy vamos a iniciar la segunda parte relacionada con el tema de la motricidad y el deporte, encontrando cuáles son los componentes básicos que vamos a ayudar a concretar en el desarrollo y el aprendizaje motor de los sujetos a los cuales nosotros intervenimos, y por otra parte, cuáles son las posibilidades como alternativas de enseñanza que tenemos para lograr este proceso que dura aproximadamente 4 años. Bueno, vamos a tratar de comprender rápidamente que la motricidad humana es el resultado de un conjunto de capacidades que uno dispone, pero que están estrictamente relacionadas y vinculadas al entorno donde nos desarrollamos. Entonces vamos a tener que el desarrollo y el aprendizaje motor nos van a ir llevando hacia lo que nosotros denominamos competencia motriz, pero que en nuestro caso, por el mundo del deporte, la exigencia de esta competencia tiene resultados diferentes respecto a lo que sucede en el campo escolar. Entonces, lo que vamos a dejar en claro es que tanto el desarrollo como el aprendizaje motor son determinantes para alcanzar la competencia motriz. Por lo tanto, yo tengo que conocer cuáles son esos componentes del desarrollo motor y de qué manera el aprendizaje motor tira de ese desarrollo, mientras que luego va a promover el acceso a la competencia motriz. Una vez que tenemos claro esta situación, vamos a ver cuáles son estos componentes y de qué manera se desarrolla cada uno. Bien, entonces decíamos que la motricidad humana tiene este desarrollo motor que está basado en capacidades que disponemos, pero que no son solamente las motoras, sino son también las cognitivas y las sociales, que traemos en nuestros componentes que son de origen biológico, como nuestra genética, de origen cognitivo, que es la evolución del desarrollo del cerebro humano, y por otro lado, las sociales, que son los que nos permiten la interacción con otros. A partir de estas capacidades, el contexto donde me desarrollo, que es natural, cultural y social, nos indica y nos facilita y crean lo que denominan el nicho ecológico para el desarrollo de esta motricidad humana. En el desarrollo motor, la base más importante para ese desarrollo es la coordinación motriz desde temprana edad. Cuando digo temprana edad, que es del mismo momento que nacemos. Todos los indicadores de la coordinación motriz están puestos de manifiesto apenas nace en un bebé. Entonces, por lo tanto, esta coordinación motriz son indicadores del desarrollo del cerebro en cómo está con relación al futuro de ese desarrollo que va a alcanzar con el tiempo. Entonces vamos a definir a la coordinación motriz, desde mi punto de vista, como una regulación y organización de los mecanismos y procesos biológicos, psicológicos y sociológicos hacia un objetivo. Esta evolución, sintéticamente, vamos a tomar tres aspectos: de la actividad refleja, los patrones motores básicos y lo que denominamos habilidades motoras. Y que cada uno tiene un costo en cada uno de esos momentos, donde pasa por distintos momentos. Etapa 1, que se denomina ensamblaje, una segunda etapa que tiene que ver con el control motor, una tercera etapa que es la adaptación, y luego un ajuste respecto al coste energético, porque se gasta mucha energía cada vez que hacemos una coordinación motriz de cualquier tipo. Por su parte, el aprendizaje motor es este proceso que decimos que es una armonización, que estas estructuras y mecanismos tengo que ajustarlos siempre a las condiciones donde me desarrollo. O sea que aquel que vive en la montaña, por ejemplo,
no va a obtener el mismo nivel de aprendizaje motor requerido para aquel que está en la llanura, porque las condiciones de su entorno se lo están solicitando en forma diferente. Esos procesos y esas condiciones tienen que ver con dos aspectos claves. Uno es el control del movimiento corporal, que tiene que ver con esto del acto motor. Es lo que ya muchos llaman movimiento, que es lo que se ve. Ese acto motor está constituido por un conjunto de estructuras y mecanismos que vienen producto de nuestra genética. Y por otro lado está la adaptación de las situaciones motrices, con lo que denominamos la acción motriz. Cuando decimos acción, a diferencia del acto motor, es aquel que está condicionado por una intención, con el acto de generar una acción sobre un objeto, sobre mí mismo o sobre otros. Vamos a ver el tema del aprendizaje motor, que con relación a la coordinación tiene dos componentes en el orden psicológico y cognitivo, digamos, que hacen e influyen decididamente en nuestra evolución. La memoria, donde acumulamos la experiencia motriz, donde en esta memoria va a ser toda esta calibración que yo voy necesitando para funcionar corporalmente desde el punto de vista de mi control de mi propio cuerpo, ¿sí? Mientras que la atención es otro componente psicológico determinante, donde yo logro experimentar estas situaciones motrices, pero basados con un componente donde yo me dirijo hacia determinados componentes de la acción motriz para generar el aprendizaje. Quiere decir que esta acción motriz me va a llevar finalmente a la que denominamos pericia, que son la de los expertos. Pero en este caso, nosotros nos vamos a focalizar en la constancia que tiene respecto a los rangos de movimiento. Para poner un ejemplo, sería algo así como no menos de tanto ni más de tanto. Hay un rango que me permite que la acción sea eficaz, porque todos buscamos que el objetivo se cumpla. El objetivo puede cumplirse en forma, digamos, en el tiempo. La frecuencia puede ser exitosa o no, pero yo necesito experimentar en base a lo que yo entiendo y logro ver de que me llama la atención algunos componentes que son los decisivos para que logre el éxito. Las habilidades motrices es esa calibración temporal, espacial y dinámica que se denomina a las fuerzas que interactúan para la acción motriz, pero que están dirigidas hacia lo que denominamos competencia motriz, que es esa relación y ese ajuste y constancia de esa habilidad a las condiciones del entorno. Entonces, vamos a recuperar el tema de la habilidad como que esta calibración no es toda habilidad motor como de la misma manera que la habilidad cognitiva que influye sobre la habilidad motriz y la habilidad social que también es determinante para la consecución y el desarrollo de estas habilidades motrices, son componentes determinantes que deben ser regulados. Y estas regulaciones, que denominamos como calibración temporal y espacial, son esto que nombramos recién. No menos de tanto ni más de tanto, porque si se sale de ese rango, tanto temporal como espacial como dinámico, no se logra la habilidad finalmente como establecida. Entonces vamos a decir que una habilidad motriz es una disposición corporal, o sea que yo traigo varios componentes previos en mi motricidad que tiene que ver con la herencia y el ajuste genético que generan las generaciones unas sobre otras, pero ajustada a una situación específica. O sea que hay tantas habilidades como situaciones específicas. Y cuando me refiero a una situación específica, son aquellas que resuelven un problema motor específico. Desde mi punto de vista, no podemos denominar que
una habilidad motriz sería general. Lo que decimos es que hay componentes que son exactamente iguales que se utilizan para resolver una situación específica, pero que en realidad ninguna habilidad es trasladable a otra situación específica. O sea que hay tantas habilidades como situaciones específicas a las cuales yo me refiero. Pero que estas son el resultado de esta interacción de un conjunto de habilidades, donde no existen solamente las motrices, sino que están influenciadas por la cognición en forma importante y por la socialización, que es la que me permite la interacción con mi entorno. Y que cada una de ellas necesitan dos aspectos centrales, como es la eficiencia. Cuando me refiero a la eficiencia es el coste energético. Las habilidades, cuando son habilidades, tienen costos energéticos muy bajos, debido a que la habilidad ya está definida, ya está incorporada. Entonces no va a gastar, porque el principio del cerebro es la eficacia del logro de la acción motriz, pero con el menor coste energético. Por eso decimos que necesitas de esos dos componentes: la eficiencia, por un lado, en orden cuantitativo, y también la eficacia, porque tiene que haber un resultado que sea positivo en la mayor cantidad de veces posibles. Rápidamente vamos a recordar que las capacidades motoras, que son las que disponemos nosotros en nuestra herencia genética, dependen de dos componentes: los condicionales y los coordinativos. Los condicionales sabemos perfectamente que se refieren a la fuerza, por ejemplo, que algunos llaman capacidades físicas, desde mi punto de vista mal llamadas físicas, porque hacen a la condición física, y las coordinativas, que son las menos desarrolladas en nuestra formación, porque los aspectos de la condición física que hacen a, por ejemplo, el acondicionamiento físico del futuro jugador está bastante estimulado desde un punto de vista, o en todo caso copiado del mundo del rendimiento deportivo, pero en el caso del desarrollo tienen componentes especiales que deben atenderse en forma con mucha atención. Nosotros nos vamos a focalizar ahora en las capacidades coordinativas, que nosotros sabemos que dependen de dos aspectos: una que tiene que ver con la conducción y otra tiene que ver con la adaptación. Entonces, las capacidades coordinativas que tienen que ver con la conducción, según lo que decía Meiner, ¿no?, era el acoplamiento entre movimientos parciales, el equilibrio, pero no es el equilibrio parado sobre un pie, sino que tiene que ser el equilibrio que antes le llamamos dinámico, porque tenía que ver con, por ejemplo, un salto, y yo tengo que girar en el aire y caer, por ejemplo, y esa capacidad de equilibrio corporal, nos referimos, tiene que ver con este aspecto. La orientación, que tiene que ver con esto de lo espacial. Yo tengo que saber tener la conducción del propio cuerpo sobre las relaciones espaciales, como puede ser el cerca o lejos, el arriba y el abajo, que parecen ser tan simples, pero que estas asociaciones requieren un componente de conducción desde el punto de vista corporal que necesita ser estimulado y desarrollado. También está el ritmo. El ritmo es, digamos, el ajuste rítmico de mi propio ritmo corporal hacia el ritmo externo, ¿sí? Y por otro lado, la adaptación. Nosotros tenemos que, cuando decimos adaptación, tenemos que reaccionar frente a determinadas situaciones, pero también tenemos que ajustarnos de tal manera que si yo me tropiezo cuando me golpeo con un jugador, tengo que tener esta capacidad de cambio para ajustarme rápidamente. Y por último tenemos la diferenciación, que es aquella que logran con los años los expertos. Es decir, la adaptación es, por ejemplo, yo puedo hacer girar un balón sobre un dedo, por ejemplo, como puede ser el balón del básquet, ¿sí? Y esa diferenciación, que sería pasar de un dedo a otro, es este componente que yo logro adaptar perfectamente sin dejar de hacer la acción que estoy intentando desarrollar.
sintéticamente sabemos que devenimos y que están orientadas hacia esos componentes. Finalmente, tenemos que decir que el aprendizaje motor nos promueve, como decíamos al principio, hacia la competencia motriz, que es la pericia corporal ajustada a un conjunto de situaciones que son específicas, por ejemplo, en el caso de los deportes que nosotros estamos tratando, que es el handball, y también inespecíficas. Quiere decir que aquella persona competente, motrizmente hablando, va a ser aquella que puede utilizar recursos de un campo específico hacia otro campo específico y que puede componer una estructura para poder accionar sobre esa situación que no es la habitual y no va a tener demasiados inconvenientes para ajustarse rápidamente a estas nuevas situaciones. Entonces, diríamos que esta disposición de un conjunto de herramientas, que son procesos y mecanismos que habíamos dicho antes, cognitivas, motoras y sociales, siempre están aplicadas a una variedad de situaciones motrices que estén siempre necesitando que tiene que haber control y tiene que haber ajuste hacia ese entorno con el objetivo de adquirir una gran autonomía, o sea que no tienen que tener dependencia porque yo puedo volver a aprender. Aquel que tiene la competencia motriz incorporada puede tener la autonomía de tener su propio modelo de aprendizaje y no le va a costar adquirir nuevas experiencias motrices porque su competencia le va a dar las condiciones para acceder a todas esas situaciones nuevas que se vayan presentando, como por ejemplo una técnica específica en el futuro sobre el lanzamiento del pivot, por ejemplo, o del arquero. Entonces aparecen nuevas condiciones técnicas que se van modificando producto de los aspectos reglamentarios, pero que la competencia motriz puede superar rápido y fácilmente debido a que tiene ese conjunto de herramientas que ya ha sido estimulado y desarrollado en tiempo. Bien, ahora vamos a tener el tema que la enseñanza de la motricidad, donde nosotros estamos focalizados, que es entre los 8 y los 12 años, vamos a tomar dos elementos centrales que son los denominados patrones motores básicos y las habilidades motoras. Los patrones motores básicos que vamos a tomar son tres extremadamente simples, que son correr, saltar y lanzar. Estos tres patrones motores son los que vamos a estimular para el desarrollo de la coordinación a lo que nosotros denominamos a través de los factores de presión. Estos factores de presión es una manipulación que hacemos sobre las restricciones que se proponen para la estimulación motriz sobre el cerebro del sujeto, para que estas restricciones promuevan y estimulen ese desarrollo. De la misma manera que las habilidades motoras, vamos a decir que están dirigidas al aprendizaje basado en problemas. ¿Por qué? Porque las habilidades resuelven situaciones, ¿sí? Entonces, la enseñanza de la motricidad va a estar basada en la variación de esas situaciones, pero con la intención clara de alcanzar estos problemas que sean resueltos. Esto nos va a llevar en el futuro a lo que denominamos conocimiento motriz, que es la representación de un saber práctico. Es dar sentido, significado a la experiencia y a la experimentación, es aquella que yo estoy intentando desarrollar para saber cómo actuar y sabiendo cuáles son las posibilidades que me promueven el desarrollo de esa competencia motriz. Eso va a ser en el futuro, pero ese conocimiento requiere que yo estimule la motricidad primero a través de los patrones motores y a continuación las habilidades. No están separados, están muy juntos, pero hay un momento que se diferencian porque es necesario estimular cada uno. Bien, entonces la enseñanza de la motricidad
a través de la coordinación motriz decíamos que los patrones motores básicos y las habilidades motoras eran el eje de este desarrollo. Los factores de presión, digamos, son 6. Nosotros vamos a manipular la estimulación de estos patrones motores básicos a través de estos 6 factores de presión que se denominan de tiempo, de organización, de complejidad, de precisión, de variabilidad y de carga física / psíquica, que luego vamos a explicar más claramente. Vamos a focalizarnos en particular ahora en los 4 primeros denominados de tiempo, de organización, de complejidad y de precisión, mientras que los otros 2 van a ir apareciendo progresivamente de acuerdo al nivel de desarrollo que va marcando cada grupo de sujetos. Mientras que las habilidades motoras y consecuentemente y asociados a los patrones motores básicos van a estar estimulados a través del aprendizaje basado en problemas. Aprendizaje basado en problemas es variar las situaciones donde nosotros vamos a estimular esa motricidad. Pero los problemas tienen que ser creados a través de una práctica concreta. ¿Cuál sería esa práctica concreta? Que nosotros vamos a comprometer un juego motor que estimule un grupo de habilidades motoras donde los problemas sean, digamos, estimulados para ese tipo y direccionamiento de habilidades. No van a aparecer todas, solamente van a aparecer algunas que nos interesan en particular. Y a veces pueden ser específicamente dentro de lo que llamamos el deporte de cooperación-oposición, como en el caso del handball, pero que también tienen que estar, digamos, dirigidos hacia otros componentes de las habilidades motoras que tienen que ver con otro tipo de juegos, como son los juegos de campo y bate o los 2 denominados de campo dividido. Entonces, esto requiere que la práctica aparezca primero para, digamos, situar cuál es el problema, analizarlo, organizarlo, definirlo, generar los conceptos y las reglas tácticas que dan estas condiciones de conceptos y finalmente volver a la práctica para redefinir nuevamente el problema inicial. Entonces, vamos a enseñar la coordinación con los factores de presión, que el criterio que se utiliza para cada uno de ellos es diferente. En el tiempo tiene que ver con el antes, el durante y el después de una acción. La organización tiene que ver con las cosas simultáneas que se pueden desarrollar. La complejidad con la secuencialidad, donde no puede haber más de 3 situaciones en esa secuencialidad, ¿sí? Que ya las vamos a ver más adelante. La variabilidad, que es la adaptación a un entorno variable permanentemente creado y estimulado por aquel que define. La precisión, que tiene que ver con la exactitud de la acción motriz, con un equilibrio tanto interno como externo, ¿sí? Y finalmente la carga física / psíquica, que ya vamos a explicar más adelante, que tiene que ver con la estabilidad de ese factor de presión. Bien, finalmente vamos a decir que vamos a transformar la motricidad, donde hemos partido de un patrón motor por métodos de asociaciones que denominamos, vamos a llegar a la habilidad motriz, donde vamos a finalmente llegar a lo que denominamos competencia motriz. Entonces, un patrón motor como el lanzar, el saltar y correr, se repite exactamente el mismo método. Yo tengo que aprender a variar los lanzamientos, a combinar los tipos de lanzamientos y a complejizar ese tipo de lanzamiento en cada uno de esos patrones. Pero a su vez, cuando digo combinar, lo tengo que combinar con el lanzar con saltar, combinar el lanzar con correr y así sucesivamente con cada uno de estos.
porque la habilidad va a desarrollarse como para una categoría de problemas de contextos específicos. Cuando digo categoría de problemas, es que el lanzamiento es una categoría para nosotros. Entonces, esta categoría debe ser estimulada por problemas que se le presenten al lanzamiento. Un ejemplo concreto sería que el lanzamiento sin oposición o con oposición, ya sea activa o medianamente activa o pasiva, puede generar variaciones en el tipo de lanzamientos. Entonces, la constitución de los problemas, de los contextos específicos a los cuales nosotros vamos a dirigirnos, de acuerdo a la situación de juego que quiera estimular, tienen que estar basados en este método de asociación permanente. De esta manera vamos a dar comienzo al proceso del desarrollo de la motricidad para el futuro, donde luego buscaremos en nuestro próximo encuentro presencial cómo serían los ejemplos para cada una de estas situaciones.